Bien chicos, este segundo video tiene por objetivo entregarles algunas orientaciones más específicas para potenciar su aprendizaje en esta unidad de números reales, específicamente en el tema de las inecuaciones racionales. Hoy día en clases, de hecho, algunos de ustedes comentaban de que con los ayudantes y en los textos que habían leído, habían encontrado, por ejemplo, otras metodologías para efectuar el análisis de los signos a partir de la tabla. Tomé esos elementos como principios orientadores para preparar esta presentación, de manera que puedan también observar otras metodologías asociadas a este abordaje de las inecuaciones racionales. Para eso entonces tomé un ejemplo que está presente en su guía, que es un ejercicio que está en la guía, y tal como ya sabemos, el paso uno tiene que ver con identificar qué tipo de inecuación vamos a trabajar. En este caso, una inecuación racional. Sabemos que para trabajar esta inecuación racional, y como parte, ¿cierto?, de la ejecución de la estrategia de resolución, hay un paso uno que tiene que ver con dejar el cero al lado izquierdo o derecho y todos los otros elementos de la desigualdad dejarlos de forma conjunta, en el lado que para nosotros sea conveniente. En este caso, al efectuar ese paso, la expresión algebraica queda denotada de esta manera. Con esa información, lo que debemos hacer entonces es efectuar la suma y las restas que están ahí. Sin embargo, debemos considerar que para efectuar ese procedimiento, nosotros tenemos que lograr, ¿cierto?, que esas fracciones tengan el mismo denominador. Para ello entonces efectuamos este procedimiento donde amplificamos por x y por x más 1 las expresiones que sean necesarias a fin de encontrar un denominador que sea común para esas dos expresiones. Sin embargo, tenemos un número que es 1 que lo podemos transformar en un 1 conveniente, es decir, en una expresión que nos permita, ¿cierto?, efectuar las sumas y las restas correspondientes. En ese sentido, como ya sabemos que el factor común va a ser x factor de x más 1, este 1 lo transformamos como x factor de x más 1 dividido entre x factor de x más 1. Con esa información entonces tenemos esta expresión algebraica en donde evidentemente esos términos se cancelan. Por lo tanto, si seguimos con el desarrollo, nos vamos a encontrar con esta expresión, donde si agudizamos la mirada, podemos observar que el polinomio presente en el numerador es perfectamente factorizable de forma inmediata, obteniendo esa expresión. Obteniendo esta expresión, nos damos cuenta que son 4 los factores que son susceptibles de analizar a partir de sus puntos críticos. 2 presentes en el numerador y otros 2 presentes en el denominador. Sin embargo, lo que nunca debemos perder de vista es que ambos factores del denominador no pueden ser cero, ¿ya? Ninguno de los dos de forma separada, es decir, ni x más 1 pueden ser cero, porque si son cero, entonces se determina la expresión completa y no podemos llegar a establecer ningún resultado correcto según las características y las condiciones que plantea esta expresión. Entonces, estos factores los debemos tener muy presentes a continuación cuando efectuemos el análisis de los puntos críticos. Vamos a observar que de esta expresión van a surgir puntos críticos asociados al numerador y al denominador. En el numerador vamos a encontrar dos puntos críticos, menos 2 y 1, ¿cierto? Mientras que en el denominador vamos a encontrar el 0 y el menos 1. Sabemos, ¿cierto?, que esos puntos críticos del numerador, es decir, menos 2 y 1, son valores que esta inecuación puede tomar, porque como dice la condición, puede tomar valores que sean menores o iguales a 0, ¿cierto?
Por lo tanto, son valores que se pueden tomar. Sin embargo, en el denominador, estos valores no se pueden tomar. 0 y -1 no se pueden tomar porque recuerden que el 0, si x llegase a valer 0, inmediatamente ese denominador se indetermina. Si esta x vale 0, el hecho de que esto sea 0 indetermina toda la expresión. Y si es -1, también, fíjense, -1 más 1, 0, indetermina toda la expresión. Por eso son valores que la inecuación no puede tomar. Con esa información vamos a construir una tabla que escapa un poco de la tabla que ya hemos construido. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Vamos a tomar esta expresión como referente y vamos a trazar de alguna manera una recta numérica donde vamos a ubicar los puntos críticos desde menos infinito más infinito, ¿ya? Vamos a señalar si esos puntos críticos son tomados o no son tomados, ¿cierto? Y vamos a ubicar los extremos de la recta real, es decir, menos infinito y más infinito. Adicionalmente, vamos a tomar valores, ¿cierto? Según conveniencia, en los intervalos que ahí se especifican. X igual menos 3. Y vamos a evaluar ese x igual menos 3, fíjense, en cada uno de los factores del polinomio que tenemos en la parte superior. Si yo evalúo este menos 3 en el primer factor, es decir, x más 2, me queda menos 3 más 2 es negativo. Si evalúo ahora menos 3 menos 1, es negativo. Si evalúo el menos 3 en la x, obviamente es negativo. Y si evalúo menos 3 más 1, es negativo. Por lo tanto, menos por menos me da más en el numerador, menos por menos me da más en el denominador, y por lo tanto, más por más me da como resultado más. ¿Qué quiere decir eso? Tal como vimos en clases. Que para este intervalo, ¿cierto? Entre menos infinito y el menos 2, cualquier valor, ¿cierto? Que se tome en ese intervalo satisface la condición de la inecuación, pero solo en valores positivos. Por lo tanto, en este caso no serían valores que nos sirven, ¿ya? Tomamos ahora un valor entre menos 2 y menos 1, en este caso menos 1,5, y efectuamos el mismo procedimiento. Reemplazamos el menos 1,5 en menos 1,5 más 2, menos 1,5 menos 1, menos 1,5 y menos 1,5 más 1. Y al efectuar ese reemplazo, obtenemos esos signos. Más por menos por menos, ¿ya? Como resultado entonces de ese intervalo, vamos a ver que en el numerador el signo va a ser negativo, en el denominador va a ser positivo, por lo tanto, menos por más es menos. ¿De acuerdo? Y así efectuamos el mismo procedimiento para cada uno de los intervalos que nos restan. Con esa información y sabiendo que la condición es que sean valores menores o iguales a 0, observamos que en ese intervalo, ¿cierto? Y en ese intervalo se cumple la condición que estamos buscando. Por lo tanto, cuando formalizamos, ¿cierto?, el resultado, observamos lo siguiente: que el conjunto solución que satisface la desigualdad está dado por los x pertenecientes a los reales, que tales que estos pertenezcan al intervalo menos 2, menos 1, acotado por la derecha cerrado y por la izquierda cerrado y por la derecha abierto, unido por el intervalo 0,1 abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Tal como les mencioné anteriormente, si ustedes desean corroborar o verificar si estos resultados son correctos, basta con que tomen cualquier valor en estos intervalos, los reemplacen en la expresión y se fijen en el signo resultante de esa expresión algebraica, el cual obviamente va a satisfacer la condición que esa expresión propone. Nuevamente, cualquier duda, consulta, sugerencia o comentario que tengan respecto a este video o a cualquier otro ejercicio, por favor comuníquenlo a través del foro de cursos
para así entre los ayudantes y yo poder orientarlos correctamente. Saludos, que estén muy bien, que les vaya bien, nos vemos.